Estoy seguro de que en alguna ocasión te habrás sentido atacado por otra persona. Habrás sentido incluso la necesidad de defenderte ante dicho ataque. En este vídeo quiero traerte la verdad que se esconde detrás de estos supuestos ataques que hemos estado sufriendo y que de hecho sufriremos durante toda nuestra vida, porque al final este mundo que habitamos es un mundo de conflictos y esos conflictos van a seguir dándose. Pero esta información que yo te traigo te va a permitir cambiar tu percepción acerca de estos conflictos que vives y vivirlos desde otra forma mucho más pacífica, mucho más agradable, mucho más tranquila. Me gusta mucho aludir a un ejemplo que ponía Emilio Carrillo hace algunos años en muchas de sus conferencias, que era la de la persona infartada, es decir, una persona que está sufriendo un infarto. Y Emilio nos decía que si estamos en una situación en la cual una persona está sufriendo un infarto, lo más normal es que nosotros nos preocupemos por esa persona, tratemos de ayudarla, de entenderla y de hacer todo lo posible para que salga de esa situación. Emilio nos decía que cuando una persona está enfadada, está expresando ira, furia de alguna forma, agresividad incluso, podemos concebir que esa persona está sufriendo un infarto de enfado, porque esa persona en esos momentos deja de ser ella misma. De hecho, son las emociones, estas emociones de furia o de ira, las que están hablando a través de ella. Pero claro, fijaros que mientras que cuando una persona está sufriendo un infarto nosotros tratamos de ayudarla, cuando una persona se enfada, lo que hacemos nosotros a su vez es enfadarnos y responder también violentamente ante el enfado de la otra persona. En lugar de pararnos y decir, vale, está sufriendo un infarto de enfado, momentáneamente ha dejado de ser ella, por lo tanto voy a poner cariño, voy a poner comprensión en tratar de entender qué le está pasando, ¿no? Voy a tratar de escucharla. El problema es que estas situaciones nos las tomamos personalmente. No sé si os acordáis, pero hace tiempo subí un vídeo hablando de los 4 acuerdos y uno de los acuerdos era precisamente este, el de no te tomes nada personalmente. ¿Por qué? Porque al final, incluso en una situación de conflicto, de ataque, ese ataque perpetrado por otra persona hacia nosotros habla más de esa persona que de nosotros mismos. Va a depender de nosotros que nos tomemos personalmente dicho ataque, ya sea verbalmente o incluso físico, va a depender de nosotros. Y evidentemente si nos lo tomamos personalmente va a existir una necesidad nuestra por defendernos, porque vamos a pensar que estamos en peligro. Y fijaos que en este sentido también me gusta aludir al doctor David Hawkins, en su libro de Curación y Recuperación, nos dice que en la vida se dan estas pequeñas situaciones de conflicto que aparentemente no son tan conflictivas, porque el conflicto puede ser nimio, puede ser ridículo, como por ejemplo que compartiendo piso uno de tus compañeros no haya fregado los platos, o que tu pareja no haya hecho la cama, o que se te cuele una persona en la cola del supermercado, o que le des un golpecito al coche de otra persona sin daño, simplemente haciéndole una abolladura pequeñita. Pero parece que en esas situaciones de pronto una persona se dispara y empieza a dirigir toda la ira hacia la otra persona. ¿Qué está sucediendo ahí? David Hawkins nos dice que nosotros vamos acumulando, porque para empezar reprimimos las emociones negativas que sentimos y lo que hacemos al reprimirlas es guardárnoslas. Y cuando las guardamos, esa energía, o sea, esas emociones, básicamente lo que tienen es una energía concreta, esa energía la vamos acumulando. Entonces llega un momento en que la energía busca cualquier lugar por donde salir y por donde expresarse. Y puede ser en situaciones, como digo, que aparentemente no tienen tampoco tanto conflicto y pueden resultar ridículas en comparación con la expresión de agresividad o de ira que está haciendo una persona concreta en dichas situaciones. Lo que hay que entender es que lo que esa persona está haciendo es aprovechar esa situación como vía de escape para que salga toda esa energía que lleva acumulada ahí durante mucho tiempo. Y en este sentido podemos incluso alegrarnos, fijaos lo que os digo, de que esa persona nos utilice como títeres, nos utilice y utilice esa situación en la cual nosotros también estamos incluidos para que exprese por fin todas esas emociones que venía reprimiendo durante mucho tiempo. El problema es que si nosotros nos lo tomamos personalmente no vamos a poder ver la situación desde esa perspectiva. Lo que vamos a ver es que estamos sufriendo un ataque y en ese momento vamos a sentir la necesidad de defendernos. ¿Cómo? Atacando nosotros también. Pero es absurdo porque al final así el conflicto no se resuelve, ni mucho menos, ¿no? En cambio, si nosotros ponemos la comprensión, incluso nos alegramos de que la otra persona haya encontrado ese hueco para que toda esa energía salga, ya os digo que ahí sí que puede la situación o el conflicto sanarse de una forma pues mucho más pacífica, digamos.
Fijaos también que cuando hablamos de ataques, al final estamos hablando de miedo. El miedo tiene tres formas de expresarse. Sería una el ataque, otra la huida y otra el bloqueo. Cuando una persona se comporta de esas tres maneras, atacando, huyendo o quedándose bloqueada, lo que está haciendo es demostrar que tiene miedo. Entonces, nosotros sí que podemos meter compasión por la otra persona porque básicamente lo que nos está demostrando es que tiene miedo en un momento concreto. Pero tened en cuenta que de hecho el miedo básicamente es una falta de amor. Por lo tanto, cuando alguien nos está atacando, y fijaos lo que voy a decir, cuando alguien nos ataca, lo que está pidiendo a gritos es ser amada. Es que esa persona necesita ser amada y punto. Os voy a compartir una anécdota real que viví hace algunos años. Yo estaba con unos amigos en un pub, tranquilamente, bebiendo por la noche, y apareció un chico que buscaba pelear de una forma evidente porque empezó a romper vasos, empezaba a empujar a la gente, a insultar y además se emborrachó muchísimo, bueno, la lió bastante. Lo echaron del garito en el que estábamos, pero cuando el garito cerró, nosotros, yo y mis amigos, estábamos 4, nos salimos al parque del frente y estábamos hablando cuando este chico volvió y vino a donde estábamos nosotros y empezó a increparnos, empezó a insultarnos, como digo, buscando pelea. Yo me acerqué a él, si os digo la verdad, no sé exactamente por qué, y traté de hablar con él. Lo que hizo fue tirarme al suelo, ponerse encima mía, con el puño así, y me dijo, quítate las gafas, que te voy a dar un puñetazo. En ese momento, yo le dije a mis amigos que estuvieran tranquilos, porque no sé por qué, pero tenía la seguridad de que esa persona no me iba a pegar. Y de hecho me quité las gafas, y lo que hizo fue pegarle un puñetazo al suelo. Posteriormente incluso empezó a pegarle puñetazos a una palmera que había allí y se dejó los nudillos completamente reventados porque esa persona no quería pegarme, realmente no quería pegarme. Lo que le pasaba es que tenía una frustración dentro que no sabía cómo expresar y estaba tratando de buscar esa situación para sacarla, ¿no? Finalmente empecé a hablar con él y resulta que tuvo un problema, básicamente le habían engañado con un dinero, había perdido un dinero y eso le había llevado a tener un conflicto muy importante con su familia y su pareja. Y había salido por la noche buscando cómo expresar toda esa ira que tenía dentro. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, ¿vale? Que esté bien que ahora cojamos y salgamos por ahí y busquemos gente para, de alguna forma, enfocar y sacar toda esta energía que tenemos dentro acumulada. No, no estoy diciendo eso. De hecho, si alguien trata de atacarte físicamente, yo te invito a que pongas espacio de por medio. No tienes que quedarte allí esperando recibir un puñetazo. Yo cuando lo hice fue porque estaba seguro de que no me iba a pegar. Si no, ya puedo asegurar de que tampoco soy tan tonto de poner la cara para que me pegue un puñetazo y para que este chaval libere la energía que tenía preparada. No es el caso. Lo que hay que hacer es poner espacio de por medio y una vez que hemos puesto ese espacio, sí que podemos tratar de comprender a la otra persona y darnos cuenta de que lo único que estaba pidiendo esa persona era amor. Que de hecho es lo que le pasaba a este chico, básicamente su familia y su pareja lo había rechazado y él lo que necesitaba era que evidentemente que volvieran a acogerlo, que lo amasen, ¿no? Por eso cuando alguien te está atacando, la forma más poderosa de disolver dicho ataque, y esto es una cosa que me enseñó mi amigo Javier Oliva, es preguntarle qué necesitas. Cuando esa persona te está atacando, simplemente tienes que preguntarle qué necesitas. Y cuando tú haces eso, básicamente desmontas toda la paranoia mental que esa persona podía haberse montado. Y además evitas entrar en ese conflicto de una forma directa. Lo que estoy planteándote aquí básicamente es que cuando vives los conflictos, cuando tienes la sensación de que alguien te está atacando, que actúes desde el amor, que sería meter esa comprensión y preguntarle a la otra persona qué es lo que necesita, o que actúes desde el miedo, que sería sentirte atacada, sentirte amenazada y por lo tanto atacar tú a su vez, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido desde mi punto de vista y ya os digo que eso no resuelve el conflicto para nada, en todo caso puede potenciarlo. Espero que esto sirva, que lo podáis poner en práctica en los conflictos que tengáis en el futuro. Os digo que es súper potente. Y bueno, dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda, si lo ponéis en práctica, qué os revierte, ¿no?, en las situaciones en las que hayáis podido practicarlo, compartirlo con aquellas personas que creáis que le puede ser útil. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.